¿Alguna vez has presenciado a una persona que amó profundamente con toda su sinceridad y paciencia? Y que un día se marchó en silencio, sin reproches, sin gritos, sin drama. Solo una despedida callada, pero capaz de hacer colapsar el mundo entero del otro. Eso no es simplemente el fin de una relación. Es el derrumbe de una ilusión, de una estructura construida sobre la manipulación, el sacrificio ciego y el anhelo de sanar a alguien más. En el video de hoy vamos a sumergirnos en un tema profundamente humano y a la vez incómodo, el momento en que un superempático, una persona con una sensibilidad y compasión excepcionales, despierta y decide alejarse de alguien con rasgos narcisistas. No se trata solo de dejar a alguien. Es un viaje hacia la reconexión con uno mismo, una liberación de las cadenas de la manipulación sutil y la recuperación silenciosa de un valor personal que fue distorsionado durante mucho tiempo. Vamos a descubrir por qué el momento en que un empático se va puede sentirse como un terremoto, y por qué su silencio es en realidad la declaración más poderosa que puede hacer. Si te interesan la psicología, el proceso de sanación y el camino de regreso a tu verdadero ser, no olvides suscribirte al canal y quedarte hasta el final del video. Estoy seguro de que al terminar verás un reflejo de ti en esta historia, o al menos comprenderás mejor a alguien que alguna vez cruzó tu vida. A menudo pensamos que dejar una relación es una decisión impulsiva, una gota que colma el vaso, una pelea sin retorno. Pero para un superempático marcharse nunca es una sorpresa. Es el resultado de un proceso largo y silencioso en el que ya han amado, han sido pacientes, han esperado y han creído con todo el corazón que el amor sincero podía sanar las heridas más profundas del otro. Sin embargo, en algún punto de ese camino, una pregunta empieza a susurrar en su mente. ¿Por qué amar a esta persona me duele tanto? Y desde esa simple pregunta, comienza una revolución silenciosa. En la siguiente parte, vamos a desnudar capa por capa la psicología del superempático, desde la fe inquebrantable, en el cambio pasando por el momento en que el sueño se rompe hasta llegar a esa retirada digna, serena, pero cargada de una profundidad inmensa. Escucha con atención. Porque a veces, solo un instante de conciencia basta para cambiar toda una vida. Un superempático con un corazón inmenso y un alma profunda no se va por un cansancio momentáneo. No se despierta un día y de repente dice, no puedo más. No, ellos se han quedado mucho tiempo, a veces demasiado tiempo, porque creen que las personas pueden cambiar. Creen que el amor, si es lo suficientemente auténtico y compasivo, puede atravesar hasta las defensas más frías. Ven el potencial en el otro, una chispa frágil detrás de una máscara helada. Y han intentado no solo amar, sino también sanar. Desde la mirada de la psicología terapéutica, esa fe no es debilidad, es fuerza aún no canalizada. Nace del coraje moral el valor de amar a alguien que no sabe cómo amarse ni amar a los demás. Pero con el tiempo algo empieza a cambiar poco a poco, sin que apenas se note. Aparece una pregunta: ¿por qué este amor me hace tanto daño? Y ahí, justo ahí nace la semilla del despertar. Cuando alguien empieza a cuestionarse, también empieza a liberarse del papel que ha jugado por tanto tiempo. El papel de quien siempre comprende, siempre justifica, siempre se culpa. A partir de aquí, el superempático ya no solo siente, empieza a observar.
comienza a notar la distancia entre las palabras y las acciones, entre las promesas dulces y los comportamientos que se repiten una y otra vez, causando dolor. La máscara comienza a agrietarse. Y lo que parecía ser vulnerabilidad en la persona narcisista no era más que una herramienta de manipulación sutil. Desde la mirada terapéutica, este es un momento crucial, el instante en que la persona empieza a desidentificarse emocionalmente y a recuperar el control sobre su propia vida. La verdad, antes oculta tras la compasión, emerge como una luz fría pero necesaria. Duele, sí, pero también libera. Comienzan a hablar consigo mismos, no desde la culpa, sino desde la claridad. Alguna vez creí que el amor sería suficiente, pero ahora entiendo que no todos quieren ser sanados. Y una vez que se ve la verdad, ya no se puede volver atrás. No porque haya rabia, sino porque ahora hay conciencia. Y saber es el primer paso hacia la libertad. No se van por frialdad ni por rencor. Al contrario, siguen siendo personas compasivas. Pero esta vez esa compasión ya no se dirige hacia afuera de forma incondicional. Comienza a volver hacia adentro. Y se convierte en un acto de autoestima. No se marchan con rabia. No necesitan gritar, discutir ni exigir justicia. Simplemente ven con claridad. Y al ver con claridad, ya no pueden quedarse. En psicoterapia llamamos a esto despertar ético interno. Ese momento en el que una persona se da cuenta de que seguir en una relación dañina, aunque sea por amor, bondad o empatía, es en realidad una traición a sus propios valores fundamentales. En este punto, el superempático entiende: puedo amar a otros, pero no puedo traicionarme a mí mismo para sostener esta relación. Y entonces comienzan a retirarse. No con gestos dramáticos, sino con elecciones pequeñas y constantes, ya no justifican, ya no se aferran, ya no se culpan. Empiezan a regresar al centro de su ser, donde una voz suave pero firme les susurra: es momento de parar. Y lo más paradójico es que esa calma es lo que más asusta al narcisista. Porque su poder nunca estuvo en sí mismos, sino en la confusión, la culpa y la reacción emocional del empático. Cuando el superempático despierta, ya no actúa según el guión. Y ese silencio, claro, firme y pacífico, es la forma más poderosa de decir no. Desde la psicología, este es el momento en que la persona que fue víctima se convierte en protagonista de su sanación. Ya no está allí para sanar a otros, está allí para sanarse a sí misma. Y en ese acto tan simple como salir de una habitación, ignorar un mensaje o dejar de explicar, hay una profunda reclamación de poder personal. No necesitan ganar. Solo necesitan ser ellos mismos, íntegros, sin que nadie más defina quiénes son. Y en esa elección ocurre algo grandioso: no solo dejan al otro, caminan hacia su libertad auténtica. Existe una verdad poco dicha pero crucial en las relaciones tóxicas: el narcisista no teme ser abandonado, teme ser visto con claridad. Por eso, cuando un superempático, alguien que amó profundamente, que esperó, que perdonó, de repente se aleja con conciencia y sin ruido, todo el mundo del narcisista se derrumba. Sin gritos, sin drama, sin finales de película. Solo un silencio que ya no refleja la ilusión a la que estaban aferrados. El narcisista muchas veces no tiene un sentido del yo estable. Su identidad depende de la validación externa, de los roles que interpreta el mártir, el incomprendido, el amante apasionado. ¿Y quién es el espejo más nítido para ellos? El superempático ese que alguna vez creyó en su potencial, que confió en su luz.
Mientras el empático permanece, es como un espejo pulido, no solo refleja lo que el narcisista quiere ver, sino que alimenta su ego construido. Pero cuando el empático se lleva ese espejo consigo en silencio, lo que queda no es nostalgia, sino un vacío abismal. Ese momento se llama el colapso del yo falso. El narcisista ya no sabe quién es, porque nadie queda para decirle que es especial, valioso o querido. Nunca aprendió a existir sin un reflejo externo. Y por eso, cuando ese reflejo desaparece, el castillo de espejos se derrumba. El silencio del empático no es un castigo. Es la ausencia de lo único que hacía sentir existente al narcisista, la respuesta del otro. Y esto es lo que no pueden soportar. No es la pérdida de una persona, sino la pérdida del origen de su ilusión sobre sí mismos. En este punto, el narcisista puede reaccionar de muchas maneras, lanzarse a una nueva relación con una rapidez alarmante, buscar atención con los mismos trucos de siempre o intentar recuperar al empático con un arrepentimiento falso. Pero ya no funciona, porque el superempático ya conoce demasiado bien el guión y ya no actúa más en esa obra. Para el empático ha salido del laberinto, pero para el narcisista ese es el momento en que cae en la oscuridad interna de la que ha huido toda su vida. En la terapia de recuperación llamamos a esto el encuentro con el yo vacío, ese lugar donde ya no hay reflejos, ya no hay ilusiones, solo queda un ser no desarrollado, inestable, sin forma definida. La verdad, aunque dura, es esta: podrían convertir ese momento en una oportunidad para crecer. Pero para eso necesitarían humildad, autoconciencia y valentía. Y esas son justamente las 3 cualidades que más les faltan. El narcisista está acostumbrado a los bucles emocionales hiere. Espera la reacción, el llanto, el enojo, la súplica. Porque para ellos, toda emoción del otro es combustible para su falso yo. Pero cuando el superempático se va en absoluto silencio, sin lágrimas, sin explicaciones, le arrebata lo único que el narcisista no puede perder: la atención. En el análisis conductual hay una diferencia crucial entre el silencio de una persona sana y el llamado silent treatment de un manipulador. El silent treatment es una herramienta de control. El narcisista lo usa para castigar, confundir, provocar ansiedad y forzar el regreso del otro. Pero el silencio del empático que ha despertado es un cierre auténtico. No calla para castigar. Calla porque ya no hay nada que decir, nada que dar, nada que perder. En términos psicológicos, esto se llama desvinculación emocional saludable. Cuando alguien que fue manipulado finalmente deja de participar en el juego. No pelea por justicia. No intenta ganar. Solo retira su energía del sistema, y eso es lo que deja al narcisista frente al vacío del que siempre ha huido. El narcisista no teme ser abandonado, está acostumbrado a cambiar de espejo. Pero lo que más teme es perder a la única persona que lo vio de verdad y que se fue no por otra persona, sino por sí misma. Eso es lo que hace que la partida del superempático sea el golpe más fuerte al narcisista. Porque no hay a quién culpar. No hay excusas. No hay historia que contar. El empático no se va para buscar a alguien nuevo. Se va para reencontrarse consigo mismo. Y eso es una pesadilla para el narcisista, porque no se puede traducir en celos, competencia o control. Es una salida metafísica, una renuncia sin retorno. No elijo a nadie más. Elijo no seguir viviendo en una mentira. Ese silencio resuena en la mente del narcisista como un eco devastador.
Esperaban una batalla, una respuesta, un guión conocido. Pero lo único que reciben es indiferencia consciente. Y para el narcisista no hay nada más aterrador que ya no ser lo suficientemente importante como para generar emoción. En las relaciones marcadas por la manipulación, donde el control y el poder rigen cada interacción, existe un momento en el que todos los esfuerzos del manipulador pierden sentido. Ese momento ocurre cuando el superempático, aquella persona con una capacidad profunda de sentir y comprender la esencia humana, decide salir del ciclo de ataduras. Y entonces, todas las estrategias, todas las mentiras, todos los dramas construidos para retenerlo, fracasan. Porque el superempático ya no forma parte del sistema de respuesta. Ha retirado toda su energía del mecanismo de manipulación, no con violencia ni con venganza, sino con un acto simple y poderoso, se niega a participar. Esa negativa no es impulsiva, ni emocionalmente reactiva. Es el fruto de un proceso profundo de conciencia, donde el superempático comprende con claridad lo que realmente está ocurriendo. Ya no se deja arrastrar por excusas, reproches, ni intentos de volver a atraparlo. En su lugar, elige permanecer fuera no desde la frialdad, sino desde una paz profunda que la psicología denomina indiferencia saludable, indifference rooted in clarity. Un estado donde las emociones ya no están gobernadas por el odio ni por el deseo de demostrar algo. Porque incluso el odio, por más intenso que sea, sigue siendo un vínculo, sigue alimentando la presencia del manipulador en la mente de la víctima. Pero cuando el superempático alcanza la comprensión auténtica, ya no odia. Simplemente ya no está allí. Este estado es como un río silencioso que fluye por un bosque caótico. No necesita discutir con el viento ni luchar contra las ramas caídas. Solo fluye. Y en ese fluir lleva la libertad. El superempático en su libertad no necesita demostrar que es más fuerte. No necesita subir a un podio ni declarar victoria. No necesita ganar a nadie. Solo necesita ser fiel a sí mismo, y esa verdad por sí sola basta para cerrar las puertas del mundo a los manipuladores. Y esto nos lleva a una realidad que el narcisista acostumbrado al control y a ser el centro de atención no puede aceptar. Ya no soy el centro de su mundo. Para un narcisista, la idea de que alguien pueda marcharse sin mirar atrás, sin discutir, sin luchar, es un golpe devastador. Están acostumbrados a provocar reacciones, a atrapar a los demás en sus guiones. Pero cuando el superempático se retira, no por miedo, sino por libertad, el narcisista queda solo ante un vacío que no sabe cómo llenar. En psicoterapia no se enseña a ganar en batallas invisibles. Se enseña a reconocer cuáles batallas merecen ser peleadas. Porque muchas solo existen mientras les sigamos dando energía a través de nuestras reacciones, nuestras discusiones, nuestros intentos de arreglar lo que no puede ser arreglado. El superempático, al alcanzar la indiferencia sana, comprende que la forma más poderosa de enfrentar la manipulación no es confrontar, sino retirarse. Y lo hace no porque ha perdido, sino porque ha entendido que esa batalla ya no tiene sentido. Este acto de retirada no solo libera al superempático, sino que golpea directamente la esencia del narcisista. Porque el narcisista necesita un espejo que le refleje a alguien que reaccione, que discuta, que sienta, para así sentirse en control. Pero cuando el superempático elige la libertad, se convierte en un espejo vacío. Uno que ya no refleja orgullo, manipulación ni mentiras, sino un silencio, un espacio en blanco que el narcisista debe enfrentar.
Y eso es lo que más temen, la verdad, de que ya no tienen poder, de que ya no son vistos. La libertad del superempático no solo está en dejar una relación tóxica, sino en redefinirse por completo. Ya no son víctimas, ya no están atrapados. Ahora son personas que viven con autenticidad y claridad. Aprenden a poner límites no para castigar, sino para proteger su paz. Aprenden a perdonar no porque el otro lo merezca, sino porque no quieren cargar con el peso del rencor. Y sobre todo, aprenden a amarse no en comparación con nadie, sino aceptando su verdad más íntima. En este camino, el superempático no solo encuentra libertad, sino que inspira a otros. Se convierten en prueba viva de que la verdadera fortaleza no está en vencer al otro, sino en vivir fiel a tus propios valores. Demuestran que la manipulación solo tiene poder cuando la permitimos, y que al negar nuestra participación, al elegir la libertad sobre el control, no solo nos liberamos a nosotros mismos, sino que generamos una ola de transformación en quienes nos rodean. Al final, la historia del superempático no es una historia de venganza ni de triunfo. Es una historia de sanación, de reencuentro con uno mismo después del dolor. Es la historia de alguien que aprendió a caminar con ligereza, libre de las cuerdas invisibles del pasado. Y en esa libertad se convierten en luz no para iluminar a otros, sino para recordarse a sí mismos que siempre fueron dignos de paz. Por eso, cuando un superempático sale del sistema de manipulación, no solo deja una relación, deja atrás una versión antigua de sí mismo, una versión atrapada en el dolor, en el control, en la confusión, y se convierte en un espejo que ya no refleja manipulación, sino verdad, que la libertad no se conquista sobre otros, sino que se regala a uno mismo.